Este día domingo estamos empezando nuestro estudio, nuestras predicaciones expositivas sobre el libro de Primera Pedro. Hemos calculado que va a ser más de unos 8 meses interesantes que vamos a estar hablando sobre Primera Pedro. Así que yo les animo, hermanos, hermanas, a que podamos leer nuestras Biblias, estudie el libro de Primera Pedro. Vamos a estar todo este tiempo, los domingos, estudiando sobre Primera Pedro. Amén. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Saquen sus Biblias, hermanos. Saquen sus espadas. No hay espada todavía. ¿No se han comprado espadas? Saquen sus espadas, hermano. Algunos tienen estuchitos, un estuche. Algunas Biblias están olvidadas aquí atrás. Por favor, vengan a conocer sus Biblias, por favor, hermano. No se olviden las Biblias. Un cristiano sin leer la Biblia no sé cómo anda, hermano, no sé, yo me desespero cuando no veo mi Biblia cerca. Así que yo te animo, hermano, no lo dejes olvidado en una esquina del templo, por favor. La Biblia no es que se va a recargar espiritualmente, no pasa eso, hermanos. Tienes que llevártelo a tu casa y tienes que leer. Ya, ahora sí vamos. Hoy día nos vamos a enfocar en solo 2 textos, 2 versículos bíblicos. Y están acá. Primera Pedro capítulo 1 y versículo 1 y el versículo 2. Dice lo siguiente: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Siguiente más, por favor, gente. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Hoy nos vamos a centrar en esto. Solo vamos a meditar en estos 2 versículos. Ahí donde estamos, vamos a hacer una pequeña oración para que la palabra se implante en nuestro corazón y dé fruto en su tiempo. Ahí donde estás, hagamos una pequeña oración. Querido Padre, querido Señor, el día de hoy, gracias por este servicio que tenemos. Hemos venido a adorar tu nombre, Señor. Hemos venido a congregarnos, Señor, a esta asamblea, Señor, a esta reunión. Tú nos has convocado, Señor, nos has hecho llamar, Señor, y estamos aquí, Señor, en tu asamblea, en tu iglesia, Señor. Estamos congregados para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es que es más viva que cualquier otra cosa, Señor. Tu palabra que es cortante, Señor, como una espada. Es la única que puede penetrar en nuestro corazón duro, poner semilla en nuestro corazón y en su tiempo, Señor, dar fruto. Ayúdanos a que tu palabra siempre sea fructífera en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que este tiempo de estudio de la palabra, de tu palabra, Señor, sea un tiempo de edificación para la iglesia, sea un tiempo, Señor, donde podamos aprender más de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a leer, por favor, en la versión Reina Valera 60. En esta ocasión he preparado el mensaje en esta versión. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En primer lugar, hermanos, vamos a averiguar quién es el autor. ¿Quién es el autor del libro? Está aquí, ¿no? Es Pedro. Pedro es el autor de este libro, hermanos. ¿Sabían que esta carta forma parte de las epístolas universales? Está dentro de Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 y 3 Juan y Judas. El escritor de la carta fue Pedro. ¿Sabían, hermanos, que Pedro era un nombre que Jesús le había puesto? El primer nombre de Pedro era Simeón. Así se llamaba. Simón. Él se encuentra con Jesús y Jesús le pone el nombre. ¿Cuál era el nombre del autor, el nombre original? Simeón. O Simón Pedro.
Eso lo pueden ver en Marcos 1:16. Ahí está, ahí nos nombra que él era llamado Simón Pedro. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Simón? Anótense, bien que están tomando nota aquí, todas las niñas están tomando nota. Muy bien, así no se van a olvidar. Simón significa el que escucha, o Dios ha escuchado. Eso es lo que significa Simón. ¿Cómo se llamaba el papá de Simón Pedro? Takeshi. Leche colorear. No hemos avanzado en los exploradores, va a decir. El papá de Simón Pedro se llamaba Jonás. Eso anótenlo también, es hijo de Jonás. Eso quería decir. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 16-17. Ahí nos habla de que él era hijo de Jonás. Segundo, Pedro tenía un hermano llamado Andrés. Andrés era también apóstol del Señor. Los dos eran apóstoles. Pedro, el hermano mayor, y su hermano menor, ¿cómo se llamaba? Andrés. Eso lo podemos encontrar en Juan 1, capítulo 40 al 42. ¿Qué viene es eso de los hermanos? ¿No sabían que Andrés primero se ha convertido Andrés? Una vez que se convierte Andrés, va donde Pedro, donde su hermano mayor, y le dice: tenemos que ir a ver a este hombre. Y lo lleva a Pedro, dice, ante Jesús. Y los dos se convierten en seguidores de Jesús. Qué bien, ¿no? Hermanos mayores, no solo es para ustedes. Hermanos menores, no solo es para ustedes la salvación. Traigan a toda su familia, traigan a sus hermanas, a sus hermanos, a sus papás. Lo que ha hecho Andrés, ¿no ve? Tienes que oírlo a él. Y se lo ha llevado a Pedro. Y Pedro también se ha vuelto seguidor de Jesús. Pedro tenía esposa, por si acaso. Y eso lo digo ¿por qué? Porque la Iglesia Católica nos dice que el primer papa era Pedro. Y hoy en día los papas estamos acostumbrados a que tengan esposa o que no tengan esposa. Que no tengan, ¿no ve? Pero Pedro, que es considerado según la Iglesia Católica el primer papa, tenía su esposa. En Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31 podemos encontrar que Jesús sana a su suegra de Pedro. Sí. Qué mal le habrá hecho, ¿no? Para que le sane a la suegra. Pero igual ya ha sanado a la suegra. Eso está en Marcos capítulo 1, 29 al 31. Tenía suegra, o sea, tenía esposa. Si tenía suegra, tenía esposa. Eso es por deducción. Marcos 1, del 29 al 31. También Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 9, 5, dice: los demás apóstoles tienen muchos privilegios. ¿Acaso yo no puedo tener un privilegio? Veo a Pedro con su esposa, dice. Entonces Pedro tenía esposa. Él era un hombre que tenía su esposa. Estamos viendo un poquito de la vida de Pedro. Llega un momento en Juan capítulo 1, versículo 42, cuando Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Pedro significa piedra, y eso es en griego. Y también en arameo es Cefas. Si alguna vez ustedes leen en la iglesia Cefas, entonces estás refiriendo ¿a quién? A Pedro. El oficio de Pedro, ¿qué era Pedro? Era pescador, ¿no ve? Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 19. Pedro era un pescador. En ese encuentro Jesús le dice: tú eres pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Amén? Amén. Hay unas curiosidades de la vida de Pedro. ¿Sabían que es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas? En una tormenta Jesús se estaba acercando a la barca, y de repente todos pensaban que era un fantasma, y le dice: Señor, si eres tú, haz que yo pueda venir a ti caminando. Y me imagino Pedro caminando entre las aguas. No sé, nunca he caminado sobre las aguas, pero Pedro ahí caminando. Es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas. Eso lo podemos encontrar en
Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Ahí encontramos la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Uno de los hechos más conocidos de la vida de Pedro también es cuando Pedro ha negado a Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, tú eres el que lo seguía a Jesús. ¿Qué dice Pedro? No, yo no lo conozco. No, yo te he visto a ti, tú eras seguidor de Jesús. ¿Y Pedro qué les dice? No, yo no era. Y la tercera vez, Pedro ha negado al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Conocemos eso de la historia de Pedro, ¿no ven? De la vida de Pedro. Eso está en Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Ahí lo pueden encontrar, la negación de Pedro. Después de negar al Señor, ¿qué es lo que hace Pedro? Cuando ya el Señor está crucificado, ¿qué es lo que hace? Dice, me voy a pescar. A él le gustaba pescar como a mí. Era un pescador. Era un amigo de la pesca. Entonces, vuelve a pescar. Se vuelve a pescar. Esa es una de las cosas de Pedro. Hasta ahí todo me dejo entender. Pedro, estamos repasando un poco de la vida de Pedro. Ahora sí vamos a lo que nos concierne. Cuando tú lees el 1 Pedro, hay algunos autores que dicen que posiblemente Pedro no sea el autor de la epístola. Porque esta epístola, si nosotros lo leyéramos en griego, es un griego muy, vamos a decir, muy hermoso. Es un idioma bien hablado. A veces han visto una persona que habla con muchas palabras que a veces no entendemos. ¿Lo ven? Entonces la carta de 1 Pedro es así. Es un griego que tiene muchas palabras muy sofisticadas. Y muchos dicen, ¿cómo un pescador va a tener ese tipo de lenguaje? Porque si comparamos 1 Pedro con 2 Pedro, 2 Pedro es un lenguaje más sencillo, más, como diríamos, ese es el idioma de un pescador. Pero cuando uno se pone a leer 1 Pedro y dice, ¿y esta riqueza cómo es posible? Y algunos dicen, quizás Pedro no sea el autor de esta carta, pero vamos a ir donde está, vamos a leer, y nos vamos a sacar de esta duda. Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Pedro, al escribir esta carta, se ha hecho ayudar con una persona. Por eso su griego es muy diferente a su segunda carta. Y aquí está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, dice, esta carta está escrita por medio de ¿quién? De Silvano. Por conducto de Silvano. Dice, aquí está. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Le voy a regalar un refresco a que me diga quién era Silvano. Su amigo. ¿Alguna vez han escuchado de Pablo y Silas? El compañero de Pablo, Silas. Este Silvano es Silas. Él es Silas. El que alguna vez se ha hecho encarcelar. Pablo y Silas estaban encarcelados, todos golpeados. Este es el mismo. El compañero de Pablo es Silas, el que le ha ayudado a escribir la carta. ¿A quién? A Pedro. Así que ya saben, hermanos, es información y cultura general. Es todo lo que un cristiano debería de saber. Amén. Por eso estamos aquí, para aprender un poco más de la palabra del Señor. La fecha de escritura, hermanos. Este libro ha sido escrito en el año 64 y entre el año 65 después de Cristo. Entre esos años ha sido. Casi 30 años después de que el Señor Jesús ha ascendido a los cielos. Amén. ¿Qué más he podido averiguar? He averiguado también que por esas fechas, por el año 64, Nerón ha incendiado la ciudad de Roma. Toda Roma se ha incendiado. Y Nerón dice que ha culpado a los cristianos, y los cristianos han sido perseguidos por culpa de Nerón. Ahí ha habido una persecución a la iglesia cristiana. Y finalmente el tema central.
De esto trata. Esto yo quisiera que te anotes en tu cuaderno, lo anotes en tu pie, en tu página, en tu Biblia, en el pie de página de tu Biblia. Este es el tema principal, hermanos, del libro de 1 Pedro. Debido a que los creyentes a quienes se dirige esta carta sufren persecución y se incrementa más y más, Pedro quiere enseñarles a no perder la esperanza, a mantener una conducta santa y sufrir por la causa de Cristo mientras esperan la segunda venida. Esta carta nos va a dar esperanza cuando nosotros estamos pasando problemas. ¿Cuántos atraviesan problemas? Levanten la mano. Amén. Dichosos los que no atraviesan problemas. Pero los que tenemos que pagar deudas, tenemos deudas con el banco, tenemos por los bloqueos, nuestro trabajo se está viendo perjudicado, ¿no ve? Tenemos nuestras pruebitas, tenemos nuestras aflicciones. Esta carta entonces, ¿para quién es? Para nosotros, para las personas que tienen pruebas, para las personas que tienen dificultades. Esta carta nos va a dar esperanza. Algunos teólogos dicen que esta carta es del apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza. Él ha sufrido harto y todo lo que él ha sufrido nos va a contar en su carta. Nos va a ir contando las cosas. ¿Cómo tiene que ser un cristiano cuando está atravesando problemas? Cuando está atravesando dificultades. Y eso es lo que vamos el día de hoy a aprender. ¿Amén? Vamos a aprender eso. Ahora sí ya nos... 5:12, hermano. Exacto, 5:12, hermana. Me gusta la hermana porque siempre toma apuntes. Eso es lo bueno. Aquí ya están, hermanos cristianos, tenemos que ponernos las pilas y acostumbrarnos a tomar apuntes. A menos que tengas el cerebro de un elefante que los recuerda todo. Pero yo no, hermanos. Yo tengo un cerebro que lo que me han dicho ahorita, dentro de 2 horas se me va a olvidar. Por eso es bien importante que traigan cuadernitos, lápices, porque somos discípulos. ¿No ve? ¿O quién no se considera discípulo? ¿Quién no se considera estudiante? Somos estudiantes del Señor. Entonces traigamos nuestros boligrafitos, colores, resaltadores. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos, hermanos. Ese es el tema central. Vamos a la primera parte, al versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Vamos a desglosar eso rapidito, porque si no me va a pisar el tiempo y tengo muchas cosas que explicar. La palabra apóstol, ¿qué significa, hermanos? Jóvenes, ¿qué significa? Díganme que les han enseñado en la escuela dominical en Exploradores. No me han enseñado, porque si nos van a hacer quedar mal a los maestros. Hermanos, la palabra apóstolos viene del griego apóstolos, que significa delegado, enviado, mensajero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pedro, mensajero del Señor. Todo lo que nos va a escribir Pedro no es lo que a Pedro se le ha ocurrido. Es un mensaje que Jesús tenía para los creyentes, porque Él es solo un mensajero. ¿Qué es lo que hace un mensajero hoy en día de una oficina? Va, recoge el papel, lo tiene que llevar a otra oficina. Es lo único que hace un mensajero, ¿no ve? Tiene que dar el mensaje, tiene que llevar recados. Y eso es lo que está haciendo Pedro, lo que va a hacer Pedro con esta carta. Está diciendo: yo soy el mensajero del Señor. Y el mensaje que tiene Jesús para darles a ustedes, yo se los estoy entregando. Aquí está. Entonces, eso es lo que significa el apóstol de Jesucristo. Pedro es un mensajero del Señor. No es una opinión personal de Pedro, sino es un mensaje de parte del Señor hacia este pueblo. Y vamos a ver hacia quiénes está destinado. Vamos a ver a quiénes están. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién está destinada la carta? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién me puede decir estas ciudades, en qué país están actualmente? Estos países, estas ciudades, estas regiones están en Turquía. Quiero que le digas al de lado, están en Turquía. Por ejemplo, el Ponto es el norte de Turquía. Galacia es el centro de Turquía. Capadocia es el este de Turquía. Asia
es el oeste de Turquía y Bitinia es el noroeste de Turquía. Todo está en ese país. Si ustedes buscan ahorita, no ahorita, después por favor en sus celulares, ¿dónde está Turquía? Entonces, en ese sector estaban estas iglesias. Ahora vamos a desglosar lo siguiente, dice. Expatriados. A los expatriados, dice. ¿Qué es un expatriado? ¿Alguien me podría decir? Un expatriado es un extranjero que no tiene posesión y vive en una tierra ajena como residente temporal. Eso es un expatriado, una persona que no tiene casita y que vive en una tierra lejana. ¿Cuántos alguna vez se han ido a la Argentina a vivir? Él es otra cosa, hermano. Ya no hablemos de política el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido que ir a otro lugar donde no tienes tu casa, donde no tienes nada? Había una temporada que yo me iba a trabajar a Potosí, en las minas frías de Potosí, y me acuerdo, vivíamos en un cuarto pequeñito. No es lo mismo que tener tu propia casa. ¿No ve? No hay caso, no es lo mismo. Entonces dice, la gente en este tiempo estaba sufriendo persecución. Imagínense que vengan aquí a la iglesia y de repente nosotros que tenemos nuestras casas en Chicani, en Chinchaya, en Pampajasi, tengamos que irnos a otro lado. Solo lo mucho que vas a tomar, tal vez un poco de dinero, unas cuantas cosas y te tienes que ir. Esta gente a la que está dirigida la carta es ese tipo de personas, gente que no tenía cosas, que había abandonado su región, porque esto no es Israel. Recuerden que es Turquía, que estamos en otro lado, en otro extremo de Israel. Ellos habían escapado, por la persecución que se había remontado, entonces ellos estaban escapando. Y cuando escapas, imagínense que te está cayendo esta casa. ¿Qué es lo que sacas? Lo más vital, ¿no ve? Lo vital nomás, y te sales con eso. Lo dejas. Entonces, eso es lo que estaba pasando con los expatriados. Solo tenían unas cuantas cosas y ellos estaban viviendo en una tierra lejana. Lo siguiente, la dispersión. Esta palabrita dispersión se usaba, los judíos usaban esta palabra para decir que eran los dispersos, los judíos que no viven en Israel. Entonces esta palabra dice a los expatriados de la dispersión, a aquellas personas que están viviendo en otros países que se han ido de Israel. ¿Cuántos tienen familiares que están en Argentina, en España? No es su patria, ¿no ve? No es su patria, pero están viviendo ahí, ¿no ve? Es lo mismo, hermanos. Ahora yo quiero hacer una reflexión, hermanos. ¿Cómo vives tú como cristiano en esta tierra? Muchos de los cristianos viven como si la tierra fuera su hogar final. Casas, autos, todo. ¿Para qué? Y al final de 70 años, noten esto, este terreno no le pertenecía a mi papá antes. Hace 100 años, ¿a quién le pertenecía? A otra persona, ni siquiera era de la familia. A ver, vean sus terrenos. ¿A quién le pertenecía originalmente? Vean que las cosas cambian de dueño. De aquí a unos 100 años esta casa no sé si seguirá siendo parte de la familia o tal vez seguirá o pasará a manos de otra familia que nada que ver con mi familia. Pero a veces nosotros como cristianos vivimos como si este mundo fuera nuestro mundo. Nosotros somos igual extranjeros en esta tierra. Nosotros, nuestra nacionalidad, hermanos, no es terrenal. Nosotros tenemos una nacionalidad celestial. Y si tenemos una nacionalidad celestial, ¿por qué vivimos como si fuéramos nativos del lugar? Una persona extranjera no vive como un nativo, porque nosotros tenemos otras costumbres, ¿o no? Los cristianos ya no chayamos o chayamos todavía. Ya no vamos a los yatiris, ya no vamos a esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra forma de costumbres. Los de aquí, ¿qué hacen cuando tienen problemas? Al brujo. ¿Qué más hacen? Al yatiri. Se hace leer la suerte en coca.
Pero nosotros no somos así porque nosotros somos extranjeros. Esta tierra no es mi tierra. Nosotros tenemos una nación celestial y nosotros apuntamos allí. Nosotros estamos viviendo temporalmente en esta tierra. Amén. Y eso es lo que nos recuerda esto. Entonces nosotros que somos también extranjeros, ¿no ven? Somos extranjeros y esta carta es para nosotros. Porque esta tierra no es mi tierra. Mi tierra es celestial. Donde las calles son de oro. Donde es un paraíso. Esa es mi tierra, esa es mi nación. Amén. Entonces nosotros como cristianos no somos también extranjeros, hermanos, en esta tierra. No somos. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. No somos ciudadanos de esta tierra. Amén. Lo siguiente, hermanos. Ahora sí, esta es una de las partes más difíciles, hermanos. Yo tengo 20 años, ayer estamos haciendo cuentas, yo tengo 20 años de haber entregado mi vida al Señor. Bien viejo. Pero hermanos, ha habido algo, ha pasado un accidente. Estos 20 años no los he disfrutado. No he tenido una guía correcta. No he tenido una guía correcta, no he tenido alguien que me enseñe la palabra. Y estos 20 años, la mayoría de los 20 años he tenido que madurar viendo prédicas del YouTube, del internet. No ha habido alguien que se me acerque, una persona que se me acerque personalmente y me hable de estas cosas. Por eso es bien importante que asistas a tu grupo vida. En tu grupo vida nosotros, los maestros, las personas que están encargadas, te van a hablar de estas dudas. Hermanos, esto yo he aprendido más o menos en la época de la pandemia. Yo me he convertido en 2005. ¿Y cuándo era la pandemia? En 2020. 15 años desperdiciados, hermano. Y el día de hoy yo les voy a hablar esta partecita es una de las cosas que si tú entiendes, te va a cambiar la vida. Pero si no lo entiendes, dile: Señor, quiero entender esta parte. Amén. Vamos al versículo 2, hermanos. Me voy a quedar en esta parte del versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios. Yo quisiera que esto te lo remarques, porque esto es bien importante. Yo hace 5 años recién he aprendido esto. Me hubiera gustado esto aprenderlo cuando yo tenía 5 años en el Señor, pero no, Dios por la misericordia del Señor lo he aprendido hace 5 años recién. Yo quisiera que ustedes lo aprendan. Es un tema un poco complicado, pero yo quisiera que ustedes me puedan prestar sus oídos para que yo les pueda explicar lo que significa. En esta parte dice: elegidos según la presencia de Dios. Si lo leemos así no pasa nada. Elegidos según la presencia de Dios Padre de Dios Padre en santificación del Espíritu y por obedecer y rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean a todos. Si lo leemos así no lo vamos a entender, pero yo quiero explicarles la palabra. Dice elegidos. Voy a desglosar esta palabra elegidos. La palabra elegido viene del griego ekleptos, que significa escoger, selecto, elegir especialmente. Me acuerdo cuando a veces con mi mamá sabemos irnos a recoger habas que arriba en un terreno, nos hacía escoger los más grandes para vender. No sé por qué no comíamos nosotros los más grandes, y a nosotros nos quedábamos con lo más pequeño. Y lo más grande, las habas que eran más grandes, que tenían varias habitas, las seleccionábamos para vender. Mi abuela tenía una costumbre también, cuando ella recogía las papas más grandes, escogía, los seleccionaba y eso lo llevaba como ofrenda. Entonces, en esta parte dice elegidos. Es una selección
que Dios ha hecho. ¿Lo ves? Seleccionar. Está eligiendo. Dios ha elegido a las personas. Tú. Eso es lo que está diciendo. Hemos sido elegidos. Y eso es lo que significa, hemos sido seleccionados. Cuando alguna vez siempre hago este ejemplo, y no, espero que no se cansen de mi ejemplo, cuando nosotros jugábamos fútbol, cuando yo era changuito, al que no seleccionaban, ¿a quién era? Al más gordito. A mí nunca me seleccionaban, nunca. Yo era el último, ¿no? Cuando ya no había más, cuando ya todos se iban a seleccionar, el último en ser seleccionado, pues ni modo, ven a mi equipo. Yo era el ni modo. Ni modo, ya vos ven, porque ya no había más. El relleno, así como para hacer baza, o como para salvar el walkover. Pero en el caso del Señor, Dios ha escogido. Y me siento privilegiado, porque Dios me ha escogido, y Dios te ha escogido. ¿Amén? Dios nos ha escogido, hermanos. Esa es una parte. Y eso quiero que te lo guardes bien en tu mente. La siguiente palabra, que es un poquito difícil de entender, y hoy día les voy a explicar, es presciencia. Que no dice presencia por si acaso, es presciencia. Y esta palabra, estaba averiguando en mi diccionario, tengo un montón de libros también allá arriba, y también estaba averiguando en el internet, y presciencia viene del griego prognosis, y que significa pensamiento adelantado. Esa palabra dice, somos elegidos según el pensamiento adelantado del Señor. Ahorita les voy a explicar qué significa, hermanos. La presciencia es un pensamiento adelantado, también podemos decir un conocimiento anticipado con propósito. No solo es saber lo que vendrá, sino saberlo intencionalmente como parte de un plan eterno. Esta parte, esto que estamos analizando, forma parte de la predestinación. Quiero que le digas al hermano o a la hermana de tu lado, predestinación. La primera vez que le he preguntado a un pastor sobre la predestinación, no me ha sabido responder, me has respondido otras cosas. Esta predestinación es una palabra muy clave. Si tú entiendes esto, te vas a ir bien bendecido y te vas a ir feliz. Ahora, si no entiendes, vuélvelo a repasar. Tiene que entrar en tu cabecita. La predestinación forma parte de la salvación, hermanos. Esta palabrita predestinación forma parte de la salvación. Y se los voy a explicar cómo. La predestinación es una doctrina muy controversial, pero es de gran ayuda si tú lo entiendes. Si tú entiendes esta doctrina, es de mucha ayuda. Pero si no la entiendes, vas a decir al final, no creo, me vas a mirar. Y algunos me van a mirar así con esos ojos de, no creo que el Señor sea así. Como algunos ya me están mirando, pero aquí dice lo siguiente. La predestinación, ¿qué significa? Tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Eso significa predestinación. Tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salva. Tú vas a ser salva. Tú vas a ser salvo. Tú no vas a ser salvo. Eso significa la predestinación. Dios ha escogido, porque hemos leído, Dios ha escogido. Ahora, muchos dicen, hay una corriente teológica que dice lo siguiente. El Señor dice, ha creado, ¿alguna vez han visto, quién ha visto la película Rocky? Todos. ¿Quién ha visto una novela? Yo. En el caso de los varones es una película Rocky, en el caso de las mujeres vamos a ver, los hombres son como las flores, han debido de ver. Ya, dicen, ¿no? Todos.
Cuando ves la película una y otra vez, ya sabes lo que va a pasar, ¿no ve? ¿No ve? ¿O no? Sabemos. Ahora dice, Dios nos ha escogido, según esta corriente teológica, dice, Dios es como si Dios se hubiera sentado delante de un televisor, hubiera visto todo lo que nosotros hacemos y de repente dice, ¡ah! La Dayana me va a aceptar, en el futuro ella me va a aceptar, entonces voy a poner su nombre. Esa doctrina dice así. A ver, la Silvina, estamos viendo la película de la vida de la Silvina, y de repente, en un momento, ella me está aceptando, se está repitiendo, ya, entonces ella la voy a escoger para salvación. A ver, el hermano Juan, en un momento de su vida, estamos viendo la vida del hermano Juan, y él se arrepiente de sus pecados, él, no es ese tipo de predestinación, por si acaso. Muchos dicen, es que Dios ya ha visto el futuro y sabiendo, ellos me van a aceptar, entonces yo los voy a escoger. No es ese tipo de predestinación. Ves una película y te anotas los detalles, ¿no ve? No ha pasado eso. Por eso quiero que en esta parte, espero que me puedan entender. Esto significaría que el hombre escoge a Dios. Porque a ver, ¿qué va a pasar con ella? Voy a ver su vida, me va a aceptar. Entonces la salvación en manos de quién estaría? De ella, ¿no ve? Porque yo como Dios estoy tomando mi decisión en base a lo que ella decida. Pero no es así. La corriente, hermanos, como se tiene que entender la predestinación es la siguiente. Dios no supo la información del creyente, sino que conoció al creyente previamente. Ahora quiero que me entiendan, esta parte es la más importante, por eso me traigo mis cosas aquí, hermanos. ¿Quién puede decirme qué hay aquí? A ver, voy a sacar un poquito. ¿Qué hay aquí? Bueno, ¿qué hay? ¿Quién puede decirme qué hay aquí en mi sobre? Un cuadrado. Una madera, ya puede ser una madera. ¿Qué más? Un llavero. A ver, ven, acércate. ¿No quieres acercarte para ver? ¿Pero ver? Para entender esta doctrina de la predestinación, quiero hacer lo siguiente, hermanos. Como seres humanos, nosotros no podemos, solo vemos parte de la salvación. No vemos. O hermano, ¿puede ver lo que hay? ¿Puedes ver, Dayana, lo que hay aquí adentro? Takeshi, ¿qué crees que hay aquí? Un rectángulo. Vean, hermanos, nuestro conocimiento, hermanos, de Dios es muy limitado. Nosotros no vamos a poder entender cómo funciona Dios. Solo podemos ver un pedazo. Pero Dios puede ver todos los detalles. ¿Lo ven? Es de madera, pero no sabías qué era. Le has dicho cuadrado. Es un nombre, mi nombre. ¿Lo ven? Nosotros vemos así y decimos, pero no, es imposible entender los pensamientos de Dios con respecto a la salvación. Pero así Dios lo ve de una manera completa. Él ya lo ve así. Nosotros simplemente, ¿qué vemos? Un pedazo. Y eso es lo que dice, hermanos. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La mente de Dios es más alta que nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, por eso yo les quiero decir cómo Dios ha escogido a las personas. Por eso, pero no hay caso, no puedo entender. Yo quiero hacerte entender esta parte, hermanos. Imagínense que yo soy un escritor. Ahí estamos viendo Chespirito y él trata de un escritor.
¿Qué hace un escritor, hermanos? Yo tengo una pequeña novela que estoy haciendo. Está sin desozoyo. Me gusta escribir. Estoy escribiendo una novela y en mi novela hay un héroe en la novela. Hay una damisela que hay que rescatar. Ahí está mi novela. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Dónde lo estoy creando? En la mente. ¿Lo ve? Lo mismo ha hecho Dios. Dios, ¿dónde te había escogido? ¿En esta tierra o en su mente? En su mente. Los escogidos del Señor estaban en la mente del Señor. Estabas ya ahí. ¿Qué es lo que ha hecho después el Señor? Yo me imagino, el Señor estaba en la mente. Después, ¿qué ha pasado? Ha escrito. Capítulo 1, capítulo 2. Les hago una pregunta. Cuando el hombre ha pecado, ¿eso ya estaba escrito o ese ratito ha pasado y le ha tomado desprevisto a Dios? En este libro, en este libro de Dios, estaba escrito que el hombre iba a fallar. Antes de crear al hombre. En este libro estaba escrito que Cristo iba a morir. ¿Lo ve? Estaba ya escrito. Este es el guión, hermanos. ¿Qué es lo que hace? Dios ha escrito el guión y después, ¿qué ha dicho? Ya está la idea, ya está escrito. Ahora lo vamos a poner en práctica. Luces, cámara, ha contratado actores. Los que somos elegidos por Dios, dense gusto que Dios nos ha escogido como actores. ¿En dónde? En su obra. Dios ha escogido una prostituta ya para ser tatarabuela del Señor Jesucristo. Y esa prostituta estaba en el corazón del Señor. Tú estabas en el corazón del Señor. Dios, ¿dónde te había escogido? ¿En esta tierra o antes de crear la tierra? Antes de crear la tierra. ¿Dónde te había escogido? Primeramente, ¿dónde estabas? ¿Dónde te ha conocido el Señor? En su pensamiento. Él ha dicho, yo voy a crear algún día a Alfredo. Va a ser un chico igual rebelde, va a ser renegar a sus papás, va a ser de todo. Pero igual yo lo amo. Él está en mis planes. Él lo ha dicho. Eso es la predestinación, hermanos. Nosotros estábamos en el corazón del Señor antes. Y en ese corazón nos ha escogido a ti, te ha escogido a ti, te ha escogido a ti. Amén. Amén. Antes de que se me termine el tiempo, hermanos. Hermanos, Dios nos ha escogido. Voy a pasarme rápido y voy a terminar con esto, hermanos. Dios te ha escogido en su corazón, te ha conocido antes. Yo me he traído mis juguetitos. Con esto más quiero. Este autito es lo que yo me he hecho. Yo debía ser carpintero. Si algún día tengo el tiempo de expandirme, voy a ser carpintero. Me gusta la carpintería. Esto es algo personal mío. Esto es algo que yo quiero. Porque es mío. Yo lo he hecho. A las personas que Dios ha escogido, somos posesión valiosa de Dios. Por eso yo les digo, si tú eres hijo, si tú eres hija, eres valioso. Porque Dios te ha creado, Dios te ha hecho. Eres de su propiedad. Dios ya te había pensado en la eternidad pasada y eras de su propiedad. Y te ha diseñado tal como yo he diseñado este autito, nos ha diseñado tal y como somos. Y me he traído juguetitos. Y yo me imagino Dios creando, esto va a pasar. Después le va a atacar aquí. Él ha empezado a crear una historia que está en este guión.
A veces hemos tenido que atravesar circunstancias difíciles para llegar al Señor, pero Dios ha usado eso para acercarnos a su corazón. ¿En dónde estabas antes? En el corazón del Señor. Y estabas aquí, justamente en su corazón. Después el libreto, después lo ha plasmado en la creación, y estamos haciendo la película del Señor. Él es soberano. Estamos haciendo lo que Él ya había planificado. Él es el director y ha contratado actores. ¿Dónde están los actores del Señor? Amén, yo soy un actor del Señor porque Dios me ha contratado como un actor. Amén. La santificación del Espíritu, hermanos, lo siguiente: hemos sido predestinados para ser salvos, y la santificación del Espíritu. Los que hemos sido predestinados, los que hemos sido elegidos para la salvación, ¿cómo nos comportamos? ¿Como los demás? Dios te ha santificado. La palabra santificado viene del griego, que significa Dios te ha apartado. Esto ya no es para el mundo, esto es para... Hermanos, alguna vez mi tío, creo que tenía puercos, y me acuerdo, tenía sus cosas, y teníamos como una cuchara para mover toda la comida del puerco, ¿no ves? Su comida. ¿Moverías con eso tu sopa? No. ¿Sí o no? Algún hombre despistado tal vez lo haría, digamos, un hombre totalmente despistado, un jovencito que le falta cordura. Pero yo digo, esta cuchara va a ser para esto. Dios te ha apartado para que tú seas diferente. Eso es lo que significa ahí. Hemos sido apartados del mundo para ser diferentes. Así que, por favor, hermano, hermana, no te comportes como el mundo, porque nosotros no somos como ellos. Nosotros somos diferentes a ellos. Si ellos mienten, nosotros no mentimos. Si ellos no tienen palabra, nosotros cumplimos nuestra palabra. Amén. Porque somos apartados del mundo. No hemos vivido, jóvenes, para caminar como los del mundo. Vivimos para ser diferentes, para que la gente vea esa luz, que realmente nosotros hemos sido apartados. En 1 Pedro dice: ustedes han sido seleccionados para ser una nación santa, real sacerdocio del Señor. No somos un montón más de idólatras que maldicen, que están enojados, que están llenos de ira. Nosotros somos un pueblo diferente del Señor, porque para eso Dios te ha apartado. Dios te ha escogido en la eternidad, en su corazón, pero no para que seas un cualquiera más del montón, sino para que seas diferente a ellos. Y lo vas a lograr únicamente por el poder del Espíritu Santo en tu vida, porque así nada más no vas a poder. Cuando viene a morar el Espíritu Santo en tu vida, es cuando nosotros podemos dar frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone convicción en el corazón, convicción de pecado en el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el que puede producir santidad en nuestra vida. Si yo quiero ser santo, no voy a poder. Pero aquí está la clave. ¿Quién es la clave? ¿Quién nos aparta? El Espíritu Santo. ¿Amén? Lo siguiente, hermanos, antes de que... Hermanos, estamos capacitados para obedecer la palabra del Señor. A ver, dile a una persona que no es cristiana: no mientas. La persona va a mentir, va a seguir mintiendo. Pero una persona que está apartada del Señor ha sido calificada para obedecer. Amén. Y eso dice en Ezequiel, esto dice en Ezequiel capítulo 36 al 26 al 28, dice: ese corazón de piedra que ustedes tienen, yo lo voy a quitar y voy a poner un corazón de carne que es capaz de obedecer mis mandamientos, de cumplir mi palabra. Si no puedes cumplir la palabra del Señor, tal vez algo está pasando, ¿no ve? Porque Dios capacita al ser humano para cumplir su palabra. Lo siguiente: rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo, la sangre en el Antiguo Testamento era para establecer un pacto, era para purificación de pecados y consagración de una persona, hermanos. Se sacrificaba un cordero, y ese cordero era la muerte del cordero nos servía para limpiar nuestros pecados. Hermanos,
hemos sido santificados, separados del mundo. ¿Para qué? Y hemos sido limpiados de nuestros. ¿Quién lo hace? Jesús. Amén. Hermanos, aquí aparece la Trinidad por si acaso. El Padre es el que planea, el Espíritu Santo es el que ejecuta, el Hijo cumple. ¿Se han dado cuenta? Menciona a las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jóvenes, esto es para ustedes también. Tenemos un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Cuidado, que hay una iglesia que en este tiempo que se mueve, es la iglesia pentecostal unitaria, hermanos. Tengan cuidado con esa iglesia, porque ellos practican otro tipo de doctrina. Ellos dicen que solo hay un Dios, pero nosotros creemos en un Dios en tres personas. Tengan cuidado de esas iglesias, hermanos. Esa es una falsa iglesia, porque nuestro Dios es un Dios en tres personas. Y aquí está, y aquí podemos ver el Dios Padre que ha hecho, ha planificado. ¿Qué ha hecho Dios Espíritu? Él ha ejecutado, Él nos ha dado santidad. ¿Y qué ha hecho el Hijo? Él ha cumplido. Y finalmente el saludo de gracia y paz, hermanos. Los judíos se saludaban con shalom. 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 Y eso significa paz. Los griegos se saludaban con una especie de saludos. Salud. Ten salud. Así se dice. Y esta palabra gracia viene de eso, que es charis, que significa gracia. Por ejemplo, nosotros cómo nos saludamos, hermanos, cuando nos vamos. Bendiciones. Hasta luego, hermana, Dios le bendiga. Ahora, si nosotros usamos, hermano, gracia y paz a tu vida, ese también es un saludo. Entonces, lo que decimos aquí, ¿qué dice? Es un saludo, gracia y paz. Es como decir: buenos días, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga, bendiciones. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos saludando, gracia y paz. Hermanos, vamos a practicar, antes de que se vaya, le vas a decir al hermano y a la hermana: gracia y paz, hermano, esta semana. Amén. ¿Necesitamos gracia del Señor? Sí. En este tiempo medio de convulsiones, ¿necesitamos paz? Sí. Ahora sí, déjame terminar esta parte, ya lo termino. Dios ha elegido a las personas que se van a salvar. Yo me siento feliz, porque ¿saben cómo yo me pongo, hermanos? Viene la imagen del niño gordito al que nadie quería sacar a jugar fútbol, y nadie me escogía. Nadie me escogía. Alguna vez yo tenía un amigo, y ese amigo ha hecho, me acuerdo, con todos los capos del fútbol, los que sabían jugar fútbol, me ha escogido. Y yo me he sentido feliz, porque era el único chacrita en un equipo de puro capos, y era porque él era mi amigo. Y saben, hermanos, yo me he sentido muy feliz. Ese equipo se llamaba Los Estrellas, y cada vez que jugábamos Las Estrellas, vamos a jugar, y yo como parte de Las Estrellas, aunque no pateaba el balón nada, pero estaba en el equipo. Hermanos, yo era un vil pecador, una persona que no vale la pena. Si ustedes vieran mi vida, conocieran mi vida, nadie de ustedes daría la vida por mí. Muchos dijesen: que se muera, que le vaya mal. Mi vida es así, hermanos, porque cada vez que veo mi corazón, veo la maldad que hay en mi corazón, veo los actos malos que he hecho. Y me alegra, hermanos, que en la eternidad pasada hubo un Dios que me amó, porque Él me ha amado no por las cosas buenas que iba a hacer, Él me ha amado tal y como yo era. Por eso yo me siento feliz, hermanos.
Porque el Rey del Universo ha sido capaz de dar su vida por mí, para salvarme. Y si lo ha hecho por mí, lo ha hecho por ti también. Yo no valía la pena, hermanos. ¿O quién vale la pena? ¿Quién puede decir, yo valgo la pena, ustedes mueran por mí porque yo sí valgo la pena? ¿Quién podría pararse en este auditorio, en este templo y decir, yo valgo la pena? No valemos la pena, hermanos. Pero le hemos importado. En la eternidad pasada estabas en el corazón de Dios. Y Dios estaba allí, abrazándote. Allá por los 2000, vas a entrar en juego. Ahí vas a actuar. Y Dios ha llamado, me ha llamado. Amén. Ahora me dices, ¿y qué tal si Dios no me ha elegido? Alguno podría decir eso. Al hermano le ha elegido, pero a mí tal vez no me ha elegido. Déjame decirte esto, mi hermano. Tú no sabes si te ha elegido o no, porque tu pensamiento, ¿cómo es? ¿No ves? Pero la Biblia dice, Jesús dice, en palabras de Jesús en el libro de Juan, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Si Dios no te, si esta mañana, si esta tarde sientes que Dios no te ha escogido, pero yo te digo lo que dice Juan. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Si quieres saber si te ha elegido, es simplemente fácil decirle, Señor, no sé si me has elegido, pero si no me has elegido, Señor, el día de hoy yo vengo a ti, no me eches fuera. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos nos vamos a acercar al Señor? Nos pondremos de pie, hermanos, para terminar esta parte.